Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a nombre del Instituto Veracruzano de la Cultura y de la Fototeca de Veracruz. Iniciamos una serie donde pretendo mostrarle cámaras que fueron íconos, por llamarlos de alguna manera, de forma quizás redundante. Fueron íconos importantes dentro de la cultura fotográfica, sobre todo cámaras de trabajo, cámaras que fueron hechas para durar sus periodos de tiempo, cuando dejaron de ser fabricadas, sus ventajas en aquel tiempo. E iniciaremos con una serie que es legendaria, fue conocida como el disco de hockey, porque bueno, sabrán ustedes que esta cámara, que inició su producción en 1959 y dejó de ser fabricada hasta 1973, es la legendaria Nikon F. Nikon F, como lo vieron en un principio, tenía muchas particularidades. Entre ellas, tenía una serie de visores intercambiables. Este es un visor de prisma partido, un Fresnel pulido, pero también había otro tipo de visores que ya traían el encuadre de la regla de los tercios, por ejemplo, o traían una pantalla totalmente transparente, y lo que permitía tener el enfoque correcto era un pequeño punto en medio que dividía una imagen vertical u horizontal en una diagonal, ¿sí? Ahí veremos. Este pequeño artilugio iba metido aquí y va hacia abajo. Va sujeto por este botón, ahí cae, dentro de su retícula e impide que se caiga, ¿sí? Bueno, después de esto viene otra parte fundamental en la que muchos fotógrafos estaban como a disgusto. ¿Por qué? Porque era engorroso hacer el cambio de rollos. Aquí se ponía el rollo vacío y por este lado entraba el rollo nuevo, y esta era la tapa, era una tapa completa, no como tapa de bisagra, sino una tapa completa. Esto también servía porque muchos de los accesorios con los que venía esta cámara permitían poner una bobina de 30 pies, de 10 metros de largo, que equivalen a 20 rollos, para poder disparar, no sé, en deportes o en algún espectáculo. Y aquí tenía el encastre para el motor de avance. O sea, entraba completo con los dos carretes a cada lado y uno nada más se dedicaba a disparar. Otra de las grandes ventajas de este modelo, fue que se podía, aquí, a través de este botoncito pequeño, se puede dejar arriba la cortina, el espejo. Y si nosotros embobinamos de nuevo, si se alcanza a ver, bueno, lo voy a poner en una velocidad más baja todavía. Estamos en 15. Ahí va. Era una pieza, o es una pieza, hecha para durar pues toda la vida. ¿Por qué? Porque esta máquina fue construida con las cortinillas del obturador eran de titanio, cosa que en otros modelos contemporáneos a esto era de tela con neopreno. Entonces esto era, digamos que una de las cosas más preponderantes y duraderas del... Estaba calculado para más de 100,000 disparos. Después del botón de bloqueo que se quita aquí, obviamente está duro, ahí está, desbloqueamos. Otra de las ventajas era su gran botón de liberación del espejo, y también tenía otro botoncito de este lado, bueno, tiene que es el botón de la previsualización de la profundidad de campo. Nosotros poníamos F8, F11 y podíamos apretar este botón y sabíamos
cuál era la distancia focal o el enfoque que tenía hacia atrás y hacia adelante nuestra fotografía. Era un previsualizador, ahora ya no lo trae. Otra de las grandes ventajas y revolucionarias era que también traía un visor de cintura que podía uno ver así, obviamente con una lupa para poderlo ver bien, y disparaba uno desde aquí. Este artilugio es un Photomic que le da nombre a la cámara. Para activarlo hacen falta dos pilas BR66 de 3.5 voltios y da un total de 7 voltios. Y para accionar el exposímetro interno había que oprimir este botón. Teniendo esto hacia afuera, sabía uno que estaban utilizando el exposímetro. Lo oprimía uno, dejaba de funcionar. Aquí tenía uno dos controles muy importantes. Uno de ellos era el ISO ASA, que por medio de estos dos botoncitos se podía cambiar. ¿Para qué? Para que el exposímetro supiera qué ISO teníamos. Era una cuestión de relación. Y a través de este pues piecito que hay aquí, el exposímetro también se coordinaba, supiera qué diafragma teníamos, qué diafragma estábamos trabajando, ¿no? Esto va encima de este güey y se presiona y entra. Su mecanismo de liberación es también este botón. Entonces ya podemos ver a través de él. Si ponemos la tapa, esta entra así. Esta entra así. Y tiene un mecanismo en el cual se cierra aquí. Por eso es que los fotógrafos profesionales tenían tanta migra con esto. Era engorroso cambiar un rollo. Su palanca de rebobinado era una de las más veloces en aquella época. Estamos hablando del 59. ¿Por qué? Porque permitía de un solo golpe correr el siguiente fotograma y disparar. Ahora, si eres un poco diestro, tenía las dos bases. Ajá. Subo la velocidad. Disparar. Ya tenía un autodisparador de 10 segundos. Listo, ¿no? Su palanca de rebobinado. Aquí había una cosa, bueno, la mayoría de las cámaras fotográficas después traían un pequeño botón aquí que uno oprimía con el pulgar y rebobinaba. En este caso, la Nikon F, no sé si logren ver, aquí trae A y R. A era de avance y R era de rewind o algo así. Y uno lo ponía dependiendo de lo que uno quisiera hacer. Entonces ahí en R ya podía uno rebobinar el carrete por este lado. Y en avance, disparar, ¿no? ¿Qué les cuento acerca de esto? Bueno, que también esta cámara usaba USA, o a partir de este modelo se empezó a usar la mítica, y digo mítica porque todavía se sigue usando, puede usarse en los equipos digitales, la montura F. La montura F que traía un yugo para poder coordinarse con este tipo de cámaras. Este yugo dejó de traerlo hasta la F3, que ya se coordinaba a través del arillo de diafragmas. Traía una pequeña muesca como esta y se coordinaba ya con el arillo, con un yugo que tenía especial F3. ¿Por qué? Porque ya en ese momento los lentes podían ser autofoco. En este caso estamos hablando de un lente manual. Si se dan cuenta es bueno, ahorita se los muestro. Es un 50 milímetros y tiene una abertura de 1.2.
Es un lente muy luminoso, es un lente muy escaso y créanme, es maravilloso trabajar con él. Porque puedo tener ISOs 400, 800 y con película o con digital. Con digital tiene la desventaja que se vuelve un 75 y avanza un paso. Entonces no es 1.2, es 1.8. Pero bueno, ese es una de las también leyendas de Nikon, su lente. Entra, tienen su botón de encastre que es con este otro. Entra. No sé si se vea que ahí el yugo se conecta con la patita del avance y se mueven. Se puede ver aquí arriba tal vez. Esta pequeña palanca se mueve. Esta pequeña palanquita. ¿Sí se ve? Ahí. Y es cuando se coordina. Otra de las grandes ventajas, miren, todo esto ya existía en el 59. Lo que pasa es que no estaba en un solo cuerpo de cámara. Esa fue una de las grandes ventajas de Nikon. Vino a competir directamente con los alemanes, Carl Zeiss y ¿cuál es el otro? Bueno, con Leica y con Carl Zeiss, obviamente vino a competir este modelo porque era muy práctico. Fue el primer modelo reflex de Nikon, de Nippon Kogaku Japón, ¿no? Y fue un éxito. Tanto así, por su durabilidad, había cuerpo negro totalmente y que es el plateado con negro. El contador de exposición estaba aquí. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, había pantallas de enfoque que ya vimos, había visualizador de la profundidad de campo, otra de las cosas que también estaban en contra de los fotógrafos en aquel tiempo es que la montura del flash era una montura especial. Necesitaba un adaptador, ¿no? Para el flash externo. O también para el sincronizador. Este era el sincronizador de flash externo o electrónico, perdón. Ya venía incluido en la mirilla, podía uno tener correctores de dioptrías, nada más que sí tenía uno que tener el enroscadito para poder poner el lente y encima enroscar. A través del visor ya había la información en la parte superior del exposímetro, que me da luz aquí, y en la parte de abajo de la pantalla tenía uno qué diafragma estaba uno utilizando a través de unos prismas que se ven por adentro. Ya sabía uno, ¿no? Este es uno de los modelos. Les digo, el único problema que yo veía en este modelo es que uno era la zapata del flash y el tipo de apertura del cambio de película. Pero esto es un tanque de guerra, ¿no? Tiene una hermanita menor. Esta hermanita menor salió ahorita les digo, fue creada en el 65, o sea, 6, 7 años después que esta. Es básicamente una Nikon creada para el mercado de consumo popular. Y ahorita les explico por qué. Porque esta ya incluía, aparte incluía el exposímetro interno, que también aquí se manejaba si tenías el visor de cintura, o si querías disparar desde aquí, veías el exposímetro. La desventaja es que usaba una pila grande, la BR66, usaba 2 piezas también, aquí abajo. Y bueno, podremos ver casi son similares las dos cámaras, los cuerpos, ¿no? Nada más que esta, pues no tiene las prestaciones de alta gama que traía esta, ni los visores intercambiables, ni el tipo no tenía para avance de película como podemos ver aquí. Y la Nikon sí, quitando esta tapa, podía accesar a todas esas prestaciones. Tenía su disparador, como en el caso del de la Nikon F, pero sí traía el avance más oportuno, que era cómo cargar la película rápido. En ese sentido, uno bobinaba la película, perdón,
está trabado. Ya. Ok, ahora sí. Uno bobinaba la película a través de esto. Disparas. Disparas. Esta también traía un botón de previsualización, que era este. No lo traía aquí al frente, lo traía aquí arriba. Su palanca de rebobinado, su almacén, cargaba uno el rollo lleno y aquí iba enrollándolo conforme lo iba usando. Como les había comentado, en otros modelos, ya en este, trae el botón de rebobinado. Ya no viene directamente en el botón de disparo, sino a la hora de rebobinar, uno presiona el botón y entonces rebobina uno aquí. Les parecerá raro todo esto porque finalmente ya no son equipos que estén muy a la mano. También traía sincronizador para el flash, flash eléctrico, que eran bombillos, y flash electrónico. La X roja es, la X negra es electrónico y el otro es eléctrico. Pues dentro de las cositas, se me olvidaba, perdón. Esta Nicormat también usa lentes con yugo y estos lentes se insertan de esta forma. No sé, ahí. Y listo. Entonces vean, si yo muevo el anillo de diafragma, se mueve el yugo. El yugo está conectado a un anillo aquí abajo que hace las veces de coordinador entre el exposímetro, el potenciómetro del exposímetro y el anillo de diafragmas para que pueda ser pues, empatado o coordinado perfectamente bien, ¿no? Otra de las cosas es que ustedes notarán la ausencia en esta parte del control de velocidades. En este caso, la Nikon los trae aquí. Este es el control de velocidades y de ISO. Aquí no. En este no lo trae. Aquí. Lo trae aquí. Perdón. Está de este lado. Aquí lo podrán ver. Trae una serie de numeritos. No sé si se ve. Es que estoy medio temblorosito. ¿Así? Ahí se ve. Este es el control de velocidades. Y se coordina con este pequeño botón. Uno ve así y dice, estoy en 15 de velocidad. Perfecto. Disparas. Oigan cómo se oye. Y ahora subo la velocidad. La voy a poner a un 250avo de velocidad. No hay nada como escuchar el ruido de una máquina de estas disparando. Me encanta. Fabricada en Japón, obviamente. Nikon Japan. Y en Japón, curiosamente, no se llamaba Nicormat, se llama Nicomat. Hay modelos que son carísimos. Este es uno de los primeros. Es el FT. El anterior fue el F. Después hay un FS y FE. El FE ya incluía un obturador electrónico. No podía funcionar sin batería. Esa era una de las desventajas. Este cuerpo, este Nikon, al ser muy parecido al Nikon F, era usado como un cuerpo de respaldo. De hecho, cuenta la leyenda que esta máquina fue una de las que se llevaron a Vietnam los fotógrafos y también estuvo en órbita en uno de los programas Apolo, obviamente modificada y todo esto, ¿no? Pero no así como este, sino más tipo de NASA. Son las dos cámaras que les muestro por el día de hoy. Estas pertenecen a mi colección, la Nikon F y la Nikon Mat. En el próximo capítulo veremos la Nikon F2 y la Nikon F3 con sus correspondientes lentes. Casi siempre, bueno, yo las tengo con los 50 porque es con el lente que venían. En este caso yo conseguí esta cámara con un lente 50-1.8. No era muy
luminoso. Después me adquirí este lente que es un 50-1.2 y prefiero tenerlo así porque es muy bonito, es impecable. Y este es un 50-1.4, más viejito también, de los de aluminio todavía, no eran de plástico, pero están funcionales los dos. Les comento, en el próximo capítulo veremos Nikon F2 y Nikon F3. La F3 ya seguía teniendo cortinas de titanio, pero ya traía un obturador electrónico. ¿Qué quiere decir esto? Que sin batería era un ladrillo. O sea, no servía para absolutamente nada. Traía un disparador manual que sincronizaba a un 90avo de velocidad, por si te quedabas sin batería nada más. Pero había que hacer todos los cálculos. E incluía la F3 el famoso prioridad de apertura. Entonces tú ponías tu lente, lo ponías en F8 o F11 y la cámara se encargaba de conseguir la velocidad a la cual estuvieras enfocando, tuvieras en el visor para poder hacer la sincronización y disparabas. Ya te olvidabas de la velocidad.